Indicios levantados y los intervinientes. Se trata de un informe demasiado sucinto, en el que es plenamente constatable, por ejemplo, los aspectos siguientes. Que no se ha respetado el mínimo cuidado esencial en términos de prevenir la posible contaminación del local. Cabe señalar que ninguno de los investigadores usa ropa específica y apropiada para la investigación de una presunta escena de un crimen, limitando las medidas de protección al uso de guantes. Incluso hay una imagen que demuestra que ni tan siquiera todos los investigadores llevan guantes. Que no se hace mención alguna a múltiples aspectos pertinentes que después pueden visualizarse en los archivos fotográficos, por ejemplo las manchas de sangre en el suelo y en las sábanas. Que la fotodocumentación del lugar y de las evidencias no cumplen mínimamente con los estándares internacionales, por ejemplo, no se usan numeraciones ni escalas métricas. Que se realizó una extracción de sangre en el local para estudios toxicológicos en el cadáver a través de una metodología, punción venosa central externa, hoy desaconsejada en la investigación de sustancias tóxicas, en particular para el análisis de alcohol y drogas, sabiendo hoy que esta metodología puede propiciar resultados analíticos no fiables. La recogida debería haber sido realizada de forma más adecuada durante la práctica de la autopsia. Que no existe ningún registro señalando procedimientos que garanticen la cadena de custodia de las pruebas recogidas, circunstancia que les niega inmediatamente cualquier valor probatorio como evidencia. Muchos otros aspectos podrían ser señalados junto con los anteriores, pero los ya expuestos son suficientes para evidenciar la inconsistencia con los estándares internacionales. Se trata, pues, de un informe muy básico y alejado de los requisitos. Además señalado en relación con el lugar de los hechos y el levantamiento, también el informe de autopsia y las pruebas complementarias realizadas, ausencia. Revelan múltiples insuficiencias y deficiencias que condicionan la validez de las conclusiones que el primero presenta. Estas insuficiencias y deficiencias son aún más relevantes en la apreciación del caso. De hecho, y de ejemplo, se constata tras una simple lectura de los informes y visualización de las imágenes, que la autopsia no incluyó ningún examen del vestuario de la fallecida, y en el caso de un presunto homicidio este estudio debe hacerse necesariamente en el contexto de la autopsia, incluso para que sea posible correlacionar cualquier daño en la ropa con las lesiones eventualmente existentes en la superficie corporal. No indica aspectos elementales en cualquier autopsia como son el peso, altura, IMC, características de los fenómenos cadavéricos post-mortem, livideces, rigidez, enfriamiento, etc. No describe con detalle todas las lesiones, contusiones, abrasiones, laceraciones y pinchazos encontradas. Esta descripción debe obligatoriamente abarcar múltiples aspectos tales como su ubicación, dimensión, forma, color, dirección, profundidad, bordes, etc. No incluye el estudio detallado de las lesiones encontradas, incluyendo la incisión de las zonas con equimosis para determinar adecuadamente su extensión, formulación de diagnóstico diferencial, etc. No describe todos los signos recientes o antiguos de posibles intentos de resucitación u otras intervenciones médicas que han sido realizadas, ni discute acerca de los posibles artefactos debidos a hábitos de la fallecida, a maniobras de resucitación y a la práctica de la autopsia. No incluye la recogida de muestras de áreas traumáticas sospechosas para su estudio histológico. No sigue un procedimiento adecuado de apertura y disección del cuello. La disección del cuello y la extirpación de los órganos respectivos debe hacerse después de la apertura del cráneo y la extracción del encéfalo y de apertura y extracción de los órganos del tórax. Este procedimiento es promover el drenaje sanguíneo y prevenir artefactos como la formación de hojica estela, efecto esencial para Pianus 30. Equimosis. La disección del cuello debe realizarse con la técnica adecuada, técnica de Sapiro. Falta también una adecuada disección de los músculos del cuello así como de la región posterior del mismo, en particular no se describe ni se documenta la necesaria, precisa y muy cuidadosa disección del hueso yoides y de los cartílagos laríngeos. No contiene una descripción detallada de los diversos órganos, incluido el peso, tamaño, forma, color, consistencia, etc., y de sus superficies de sección. No incluye la descripción y medidas del volumen de los fluidos, en particular del hemopericardio y orina. No hace una descripción del contenido del estómago. No incluye una disección por planos, con completa exposición de los tejidos blandos ni musculares del tórax, espalda y de los miembros, imprescindible en una muerte que pretende catalogarse como traumática. Otras insuficiencias podrían añadir a las referidas. Además, y en relación a los exámenes complementarios, cabe añadir lo siguiente. No hay constancia documental que la radiografía se hiciesen antes que el cuerpo fuera desvestido y iniciara el procedimiento de apertura de las cavidades y extracción de los órganos.
según lo determinado por las normas internacionales. Por el contrario, se deduce han sido realizadas después de procedimientos autópsicos. No se han realizado tomas de muestra para los necesarios estudios analíticos / toxicológicos, que son absolutamente fundamentales en el estudio de una muerte en un contexto que habría implicado el consumo de al menos cocaína. Se subraya que la muestra de sangre tomada en el lugar de los hechos no es aceptable. Además, no ha sido realizado ningún estudio toxicológico cuantitativo, lo que es imprescindible para una correcta y fundamentada interpretación de la causa y circunstancias de la muerte. El informe de autopsia establece así un conjunto de conclusiones sin considerar otras posibles explicaciones para los diversos elementos anatomopatológicos descritos. En efecto, sin prejuicio de las lesiones encontradas pudiesen tener origen en las hipótesis avanzadas en el informe de autopsia, lo cierto es que también son totalmente explicables por otros orígenes. Así, 1. Las lesiones a nivel del cuello son totalmente posibles también como resultado de las maniobras de intubación a las que se sometió la señora de Sabrina Breguer Rodríguez de Alcalá y de los inadecuados procedimientos técnicos de autopsia, capaces por sí de causar este tipo de artefactos. Solo ante una ejecución técnica adecuada hubiese sido posible descartar esta posibilidad. 2 grados, las lesiones constatadas en el tórax, tanto externas, equimosis figuradas en la región external, como internas, lesión miocárdica y hemopericardio. Son plenamente compatibles con las maniobras de reanimación a las que fue sometida la señora de Sabrina Breguer Rodríguez de Alcalá, siendo, además, un artefacto relativamente frecuente en estas situaciones, descrito en la literatura científica. 3 grados, las lesiones de naturaleza asfíctica descritas son perfectamente compatibles con una muerte por intoxicación aguda por cocaína y comunes en este tipo de situaciones. 4 grados, no es aceptable que se haya llevado a cabo una investigación de una muerte en un contexto de comprobado consumo de cocaína sin un estudio toxicológico completo, con cuantificación de los tóxicos encontrados. Además, no es científicamente aceptable que se proceda a una interpretación de los elementos observados y formular conclusiones sin este estudio completo. 5 grados. No se siguieron los procedimientos adecuados en relación a los exámenes complementarios así como en técnica de autopsia y los procedimientos llevados a cabo son capaces de generar artefactos que pueden conllevar interpretaciones incorrectas. Ericiales 20 y DADE de 100 Compoanatomía. Los firmantes del informe no pueden, y no deben, pronunciarse en cuanto a las circunstancias y la causa de la muerte de la señora de Sabrina Breguer Rodríguez de Alcalá. Si pueden afirmar que los elementos disponibles no permiten hacer ninguna conclusión segura y que las conclusiones presentadas en el informe de autopsia no son válidas, recogiendo solo hipótesis que deben ser consideradas junto con otras. En efecto, los elementos disponibles en la documentación aportada son igualmente consistentes, por ejemplo, con una muerte debida exclusivamente a una intoxicación por cocaína. D. Conclusiones. La revisión de la documentación aportada permite concluir lo siguiente. 1. No se ha llevado a cabo una correcta investigación del lugar de los hechos. Los procedimientos seguidos no aseguran la prevención de su contaminación ni el mantenimiento de la cadena de custodia y no permiten un correcto estudio del lugar, falta de mediciones, por ejemplo. 2. No se han seguido los procedimientos adecuados en términos de técnica de autopsia, siendo los procedimientos adoptados capaces de crear artefactos. 3. No se realizaron las pruebas complementarias que serían absolutamente obligatorias para una correcta interpretación de la causa y circunstancias de la muerte. 4. Las conclusiones recogidas en el informe de autopsia no son aceptables de acuerdo a la lex artis pericial. Suscribo todas las consideraciones de este informe en cuya elaboración participé. Asignado por Duarte Nuno Pessoa Vieira Nunde Identificacao, B042 28 56 90 data. 31 de agosto de 2021 19 horas 6 minutos y 40 segundos más 0100. Profesor Duarte Nuno Vieira. De Santiago de C. de Compostela DADE y Divers. Santiago de Compostela a 31 de agosto de 2021. Identificación. No es posible excluir, nadie podrá excluir que esta señora haya morido de overdosis si era consumidora y perante la cantidad que podrá haber consumido. Solo sabemos que ha consumido, hay exámenes solamente de rastreo, no hay exámenes de cuantificación y esta es una violación grosera de los más elementares protocolos internacionales de autopsia que tornan absolutamente incualificable que se esté utilizando este tipo de conclusiones en un proceso acusatorio cuando las conclusiones no tienen validez científica. Doctor, perdón, pero... Una posición que desde el principio está errada.
Pero lo que puedo decir es que todas las conclusiones que están basando esta acusación son conclusiones que, desde el punto de vista forense, cualquier forense internacional acreditado, cualificado, le podrá decir que son conclusiones que no tienen sustrato, que no tienen sustento y que no pueden permitir la acusación y tener a una persona en prisión tanto tiempo con una acusación que no tiene fundamento científico. Y esto se puede afirmar con total y absoluta claridad. Técnica que se ha seguido. Y por lo tanto, repito, hay insuficiencias y deficiencias muy profundas en la investigación del local de los hechos, en la limitación de exámenes complementarios que se han hecho e incluso en la autopsia que se ha hecho. Hay protocolos internacionales para el examen de la escena del hecho. Hay protocolos internacionales para la ejecución de la autopsia que no se han seguido. Y solo si se siguen estos protocolos es posible garantizar las conclusiones. Claro que diría que todos los servicios periciales pueden errar. Todos los expertos pueden errar. Errar es humano y los peritajes tienen un componente humano. Pero peor que errar es persistir en un error e intentar readaptar la historia, reconstruir la historia para mantener una posición que desde el principio está errada.